Dios, bienvenidos todos. Este es el tiempo para la palabra de Dios en un lugar tan especial que Dios nos ha regalado en esta iglesia que se llama Pacto de Gracia. Estamos agradecidos y quiero compartir esta palabra hoy particularmente. El Señor me daba un tema con mucha emoción para compartirlo porque sé que Dios nos está capacitando, nos está habilitando, nos está devolviendo la identidad que en su corazón nos plasmó desde el día que Él nos pensó y nos creó. Y es importantísimo entender esa identidad para poder vivir conforme a ese llamado especial con el que Dios nos planificó. La gracia de tu sacerdocio. No me estoy refiriendo desde el punto de vista gracioso, en el sentido de chistoso, divertido, sino el favor no merecido que se da en la función, en el llamado, en la identidad de sacerdotes, tal y como lo vamos a ver hoy en la Escritura. Sé que esta es una palabra que nos devuelve el papel original no de espectadores, sino de oficiantes. No es lo mismo que usted vaya al estadio y vea un partido y está muy cómodo, pues sentado ahí en las gradas, en el graderío del estadio, a que usted esté en la cancha literalmente. Y es también bastante interesante que el Señor nunca llamó a espectadores del sacerdocio. Nunca el sacerdocio fue para hacer un show. El sacerdocio no se preparó como una función del circo, una función del teatro o una función para ser vista y observada por los demás. Probablemente van a haber observadores, como lo habían fuera del tabernáculo. En el tabernáculo habían lugares determinados para las funciones sacerdotales en el tabernáculo de Moisés, que Dios se lo reveló el día que se lo lleva al monte Horeb. Y en ese, al monte Horeb le digo, específicamente esos 40 días que son tomados para revelación, y Dios le muestra el diseño y le dice: este es el diseño que quiero que me construyas. Y en el tiempo de revelación, Moisés recibe prácticamente los planos en el monte Sinaí y lo construye. Pero junto a esto el Señor levanta una tribu sacerdotal. De las 12 tribus, una no tenía funciones de conquista. La función de conquista quedaba para los reyes, pero las funciones específicamente de administración de la gloria quedaba para los sacerdotes. Entonces, es importante en la vida cristiana saber que cuando el nuevo pacto, ya no el pacto basado en la ley mosaica y en el diseño de Moisés, sino en el pacto que fue sellado con la sangre de Cristo, en ese pacto, en el nuevo pacto en su sangre, el sacerdocio no es interrumpido, sino es traída la forma original. El apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en el antiguo pacto era sombra y figura del verdadero pacto que habría de ser revelado. Entonces hay una enseñanza preciosa al estudiar las funciones sacerdotales en el antiguo pacto para cumplir ahora la realidad del nuevo y verdadero ejercicio del cristiano en su función sacerdotal. Entonces quiero que entremos a esto porque vamos a ver que la gracia, que no es un concepto sino es una persona, es ver a Cristo en una función dentro de nuestro sacerdocio. El origen de nuestro sacerdocio está en un orden sacerdotal, del cual la Biblia dice que Cristo es partícipe. Él es sacerdote para siempre. Le da esa palabra aún revelada desde el Salmo 110 y luego confirmada en Hebreos. La vamos a ver esta noche. Aún desde la antigüedad, Dios siempre trató con el hombre desde el punto de vista sacerdotal. El sacerdocio es una función eterna. Ahora, yo quiero que usted me acompañe, por favor, con su Biblia, si la trajo esta noche, y voy a entrar de lleno a Hebreos capítulo 4,
Y en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, hay un título que pone el traductor, por lo menos de esta versión, que la Biblia de las Américas. Hoy le voy a mostrar estos versículos en la Biblia latinoamericana, por ejemplo, que no es una traducción precisamente denominada protestante, pero es una traducción con mucha riqueza en la traducción, y precisamente porque debemos de estudiar la palabra de Dios con la mayor riqueza posible de las traducciones. Dice el versículo número 14 de Hebreos 4, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Fíjense pues, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Y qué fue lo que trascendió? Eso quiere decir, ¿por dónde entró? ¿Hasta dónde llegó? Trascendió los cielos. ¿Estamos? Ahora, versículo siguiente, por favor, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces yo le estaba diciendo que se inicia el trabajo sacerdotal en el tabernáculo de Moisés, por lo menos bajo los lineamientos dados en el monte Sinaí. Pero antes de Moisés ya había hombres que habían cumplido una función sacerdotal. Abraham es uno de ellos particularmente. Sin tener una designación por una tribu específica, ya habían funciones para acercarse y ofrecer a Dios o para acercarse y recibir de Dios. Esa cercanía no estuvo revelada a todos. Abraham, por ejemplo, aprendió a levantar un altar a Dios y a poner una ofrenda en ese altar. Pero el mismo Abraham tiene un encuentro con un hombre al cual le es dado el título de sacerdote, sin principio de día, dice, que era Melquisedec. Abraham viene y trae los diezmos cuando reconoce la función sacerdotal que había en Melquisedec, que por cierto también era un rey. Entonces Abraham se encuentra con dos reyes. Se encuentra con el rey de Sodoma, que le hace una propuesta, y se encuentra con Melquisedec. Ahora Abraham ve el ejercicio de dos sacerdocios porque el rey de Sodoma le hace una propuesta a la que Abraham no accede. Y de hecho Abraham tiene que pelear literalmente como lo haría un rey. Y el hombre conquista. Le es propuesto en el negocio entregar almas y le es dicho: quédate con toda la riqueza si quieres, quédate con la tierra, pero entrégame las almas. Y Abraham no accede. El hombre cumplió el papel de rey y de sacerdote, aunque nunca lo encontramos denominado como rey. Pero el hombre va a la conquista. Abraham regresa con el botín. Ahora, en la función sacerdotal, Abraham aprende a levantar un altar. Y el día que Dios le dice: entrégame a tu único hijo, sube al monte Moria con los elementos necesarios para levantar un altar, particularmente basado en la fe, porque no lleva el cordero que va a ofrecer. Y en el camino su hijo Isaac le dice: papá, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y la respuesta es: Dios proveerá. Levanta el altar y hay un diseño, un modelo que Isaac ve en su padre. Pero su padre, Abraham, había visto ese modelo seguramente en alguien a quien reconoció como una delegación de Dios por la función sacerdotal que había sido Melquisedec. De lo contrario, no le habría entregado los diezmos a Melquisedec. Ahora, por la escritura ya en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos,
entendemos que el orden sacerdotal de Cristo era según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, algunos estudiosos bíblicos se atreven a decir que esa figura de Melquisedec era una teofanía, era la representación de Cristo, no revelado aún como el Cristo, como el Mesías, pero en una función a la cual Abraham reconoció y respondió dando los diezmos, porque solo se podría hacer por un reconocimiento, no solo de la autoridad, sino de la función que alguien podría estar ejerciendo, como para poder ofrendar y dar. ¿A quién se los dio? ¿Abraham acaso encontró en Melquisedec simplemente la figura humana o encontró una función sacerdotal que él reconoció sabiendo que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo? Ahora, Abraham modela un sacerdocio que Isaac lo aprende. Isaac seguramente ejerció esas mismas funciones para levantar un altar, para ofrecer, que luego dentro de los hijos va a venir Jacob, y Jacob levanta diferentes altares. Jacob sigue cumpliendo una función que se va heredando y heredando y heredando hasta que llega el tiempo en el que el Señor se revela a Moisés, y usted a partir de ahí puede ver la designación sacerdotal a una tribu de las 12. El Señor escoge a la tribu de Leví, y a los levitas les es dada la función con lineamientos tan tremendos como hasta las vestiduras para ejercer el sacerdocio, las funciones que tenían que cumplir adentro o fuera del tabernáculo. Pero es aquí donde entra gente espectadora, porque los que no estaban designados, no tenían una identidad de sacerdotes, no les quedaba más probablemente que observar lo que desde fuera del atrio el sacerdote operaba en el área del atrio. Porque en el área del atrio, en el tabernáculo, les recuerdo, esta noche tal vez vamos a tomarlo más en el plano de estudiar y enseñar la palabra de Dios. No va a ser un punto solamente devocional, sino hay un poquito de enseñanza. El tabernáculo tenía 3 compartimientos que usted lo recordará descritos en la Biblia. Fue construido bajo lineamientos hasta con los detalles más sencillos, los colores, los cortinajes, la cantidad de columnas, la puerta, la designación de todos los elementos y utensilios del tabernáculo, el que habría de oficiar con sus vestiduras. Los sacerdotes no podían presentarse sino bajo esos lineamientos. Había un tiempo de entrenamiento aproximado. Podían empezar a prepararse desde los 25 años para luego empezar a servir a los 30 años. Por eso es que es interesante que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Y aunque nadie, desde el punto de vista de la ley mosaica, o los fariseos, o el Sanedrín, o el consejo religioso, no lo reconoció como sacerdote, él venía a cumplir el verdadero, único y eterno sacerdocio del cual nosotros podríamos aprender, que es Cristo. Por eso dice acá en el versículo, voy a regresar un poquito, por favor, acá, en el versículo número 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Y es claro en decir que Jesús, el Hijo de Dios. Pero dentro de esas funciones sacerdotales estaba el ofrecer, como estaba el interceder delante de Dios, por sí mismo y por el pueblo. Entonces, en términos religiosos, usted va a ver que muchas religiones tienen el concepto de un sacerdote. Incluso dentro de las culturas más antiguas, usted va a encontrar siempre a una persona que ante los dioses, con D minúscula, cumplían ese papel. Tomaban las víctimas, las sacrificaban, se presentaban delante de sus dioses para interceder o pedir por un pueblo, hasta en las culturas que no tenían una revelación como la tuvo el pueblo de Israel con el Dios vivo. Solo que ahí la diferencia es que el sacerdocio que fue
ejercido desde el principio, estaba apuntando hasta el día en el que viniera el sacerdocio definitivo, que iba a ser el de Cristo. Entonces, yo quiero a partir de acá que podamos ver por la palabra de Dios algunos puntos, porque Él es nuestro sumo sacerdote y porque dentro de los puntos a considerar está que Él se compadece de nuestras flaquezas y que fue tentado en todo como tú y yo habremos sido tentados, solo que Él sin pecado. Ahora, porque tenemos esa confianza que Él nos comprende, dice que nos acerquemos con confianza al trono. Entonces, una función desde el trono, desde su trono, porque el trono es para un rey. La función al acercarnos para nosotros es recibir misericordia en el momento que más lo necesitamos. Usted recibe un regalo y dice, era exactamente lo que necesitaba. Mire, no se imagina la urgencia que tenía de esto y usted me lo trajo, me lo regaló. Pues es un trono de gracia, es un trono donde se otorgan favores, se otorga lo no merecido. Es el auxilio, aunque no se merezca. Eso es un trono de gracia. Y está en plural, está diciendo acerquémonos. El escritor de esta carta, algunos asumen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que pudo no ser Pablo, el escritor de los Hebreos, pero lo interesante es que la invitación está en plural, acerquémonos a ese trono para alcanzar misericordia. Por eso es que el tema hoy, de ahí nace el título, la gracia de tu sacerdocio, porque tú ahora te puedes acercar confiadamente a ese trono. El hecho que se te invite a acercarte para recibir te va a llevar luego a un contexto, una aventura preciosa con la palabra de Dios para ver que la función de sacerdotes no va a ser solo para recibir, sino va a ser también para ofrecer. Y a partir de esa idea, yo quiero recordarte. Punto número 1 acá. El sacerdocio es una función eterna. Eterna, es decir, que no va a concluir. El sacerdocio no es un ejercicio solo para el capítulo tierra o para la dimensión tiempo, sino es una función para la eternidad. Dice la Biblia en el Salmo 110 y en Hebreos que Cristo fue designado como sacerdote para siempre. Entonces, esa función sacerdotal en él cumple un papel de mediador para que Timoteo luego diga, un solo mediador hay entre Dios y los hombres. Así que a partir de ahora, el concepto sacerdotal de mediador solo queda para Cristo. Ahora hay un papel de intercesor. ¿Acaso no es lo mismo entonces el intercesor que el mediador? No precisamente. Usted puede pedir a través de un mediador. Alguien que se pone en medio. Ahora, para que Timoteo diga que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, es porque ese papel, nosotros, la función, el papel, la actividad sacerdotal en Cristo es una función que nos regresó a la comunión con el Padre. Nos permitió entrar hasta el trono al cual no había acceso. Fíjese que qué interesante. En el tabernáculo de Moisés, los 3 compartimientos. El primero era el atrio. Estaba la luz del sol. Y ahí en esa área aún había restricción porque no todo el pueblo podía entrar. Aunque desde afuera observara lo que pasaba en esa área, el sacerdote ahí tomaba a la víctima y la sacrificaba en un altar específico. Había un lavacro con todas sus herramientas y después de sacrificar a la víctima, el sacerdote procedía a esos lavamientos para tomar la ofrenda, para recoger la sangre y proceder después a otro
espacio que ya no era tan público y al cual el pueblo no podía entrar. Solo podía entrar el sacerdote según la orden que estaba en ejercicio. Al decir la orden, me estoy refiriendo al grupo designado. Perdón, ¿me está siguiendo? Entonces, habían órdenes sacerdotales que cubrían los turnos según la designación que Dios mismo había dado. Amén. Vale, mire pues. Luego del lugar santo, a donde solo entraban los sacerdotes designados, estaba el lugar santísimo, que era el tercer espacio reservado para el sumo sacerdote. Ya ni siquiera eran todos. Vea que lo primero fue muy público en el atrio. El lugar santo ya es más restringido y el lugar santísimo era el lugar más restringido. Ahora, para entrar al lugar santísimo se entraba una vez al año. En el lugar santo había un incensario que el sacerdote tenía que mantenerlo. Tenía que mantener el fuego encendido, tenía que preparar el incienso con las especificaciones que Dios les había dado para preparar el incienso. No era cualquier cosa vendida en el mercado. Y el incienso en sí hoy representa, porque eso era sombra y no es hoy el punto que usted ofrezca un incienso físico, si lo que Dios está hablando y diciendo por su palabra para el nuevo pacto es que el incienso, ahora dice el libro de Apocalipsis, son las oraciones justas de los santos. Y vamos a ver que hay sacrificios que nos son dados, establecidos, enseñados por Dios para oficiar con la identidad de sacerdotes que Él nos designó. Entonces, volviendo al punto del lugar santísimo. Cuando Jesús muere, había un velo que separaba el lugar santo y por consiguiente el atrio y por consiguiente al pueblo que estaba afuera del lugar santísimo, en donde se había establecido por el orden de Dios que desde ahí Él iba a hablar, que desde ahí su presencia se iba a manifestar. En el atrio, el altar del sacrificio, el lavacro y las funciones y elementos que estaban en el lugar. Pero en el lugar santo, el incensario, la mesa con los panes para ofrecer y el candelero de oro. Eso lo vamos a estudiar después con algunas imágenes. Y el candelero tenía que permanecer encendido, era función sacerdotal, colocar el aceite, encender el candelero, limpiarlo con regularidad, porque no podía oficiar en oscuridad. Y en el lugar santísimo, a donde se entraría una vez al año, estaba el arca, que era una especie de mueble indicado por Dios, en donde habían elementos como las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, estaban en esa arca. Estaba la vara de Moisés que había, de Aarón, que había reverdecido cuando Dios lo escogió, y estaba el maná. Eran 3 elementos que Dios había puesto en esa composición del arca. Pero el arca en sí tenía una especie de tapadera, si la puedo simplificar de esa manera, en donde el sacerdote presentaba la sangre y esa sangre era vista por Dios, y desde ahí específicamente ese punto o ese espacio hagamos de caso que era como este mueble, era el propiciatorio. Era el lugar donde la sangre era depositada y era visto con agrado por Dios. Ahora, para que el sacerdote entrara y oficiara, tenía que estar preparado de tal manera que a Dios le tenía que ser grata no solo la ofrenda, sino el sacerdote mismo. Entonces, habían ritos de purificación que Dios les había marcado para entrar puros al momento de ofrecer.
Habían indicaciones puramente sanitarias, pero habían indicaciones ceremoniales. Habían indicaciones respecto a la limpieza física y a la limpieza en las vestiduras. Habían aspectos como el hecho de que el sacerdote se vistiera con los elementos no que a él se le ocurrían o los que estaban de moda, sino era específicamente porque cada uno de los elementos que su vestidura incluía representaban algo dentro de su función. Por ejemplo, le era mandado vestirse con lino fino, pero ese era un elemento que iba a ser, ahí era sombra. La forma original está ahora en el nuevo pacto. Y Apocalipsis dice que el lino fino que se le ha concedido a la iglesia para vestirse son las acciones justas de los santos. Y los santos fueron designados con ese título no porque fueran perfectos ni porque lo merecieran, sino porque Él nos trasladó de su gracia, de su favor, de su santidad. Es la obra de Cristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación, la que nos cubrió y te dio vestiduras de santidad. Quitó tu vestidura rota, tus harapos por el pecado, nuestras vestiduras más vergonzosas fueron cambiadas por sus vestiduras de dignidad, de gracia, de favor, de misericordia. Entonces el sacerdote tenía tantos elementos que esto sería, mire, para abrir toda una serie desde el punto de vista de las funciones y las vestiduras sacerdotales. Había una mitra que él tenía que portar en su cabeza. Había, ¿qué le digo? Una cantidad de elementos, pero hay uno específicamente que me impresiona cuando entraba al lugar santísimo. Sus vestiduras tenían que tener una especie de campanillas que sonaban cada vez que él se movía. Había un aviso de que estaba vivo. Y porque no podían entrar todos hasta el lugar santísimo, y es probable que él no haya estado en condiciones para ofrecer, y la consecuencia era que era consumido ante la santidad y la justicia de Dios. Y si él no iba en esas condiciones, no era un simple desmayo, él caía muerto. Entonces, la ley misma, en los aspectos ceremoniales, enseñaba no solo cómo iba a ir vestido, sino le colocaban una especie de soga en la cintura cuando él entraba. Porque si él no iba apto para esa función, mire lo que era el antiguo pacto. Por eso es que ahora Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, acérquense con confianza para alcanzar misericordia, porque hay una gran diferencia entre los requerimientos del antiguo pacto, y hay gente que hoy vive con esa desconfianza porque sabe que no está en condiciones. Y dígame, ¿quién lo estaría si no fuera por la obra de Cristo? Por eso es que la única razón para ejercer este sacerdocio, por eso el título de hoy es la gracia de tu sacerdocio, porque te fue concedido un favor que por cuántos miles de años a ninguno de los sacerdotes, según el orden levítico, según cualquiera de los órdenes incluidos en las funciones sacerdotales levíticas, tenían los privilegios que Cristo nos otorgó. Y primero el asunto de que no pudiera regresar vivo. Entonces esa soga, cuando las campanillas ya no se oían por los que estaban en el lugar santo, esperando que él saliera, y no podían entrar ellos tampoco, era una función designada exclusivamente al sumo sacerdote. Por eso es que ese pasaje de Hebreos precioso dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el cual sin mancha, sin contaminación, entró hasta el trono mismo del Padre, entró hasta el lugar santísimo en los cielos con su propia sangre y la ofreció de una vez y para siempre. Y porque Él hizo eso, el camino se abrió. Voy a regresar ahí en breve. Pero el momento en el que el sacerdote no estaba en condiciones y las campanillas ya no se oían porque estaban en sus vestiduras, lo tenían que sacar, jalar. Y obviamente retirar el cuerpo del lugar. Hasta ese punto
de exigencia era ese sacerdocio. Por supuesto, los sacerdotes dentro de las otras culturas y corrientes religiosas tenían tal vez ese tipo de requerimientos, aunque por alejado que pueda estar el sacerdocio, siempre implicaba una consagración a sus dioses. Como hasta el día de hoy usted va a encontrar gente que cumple funciones para entidades espirituales que no precisamente son de la luz. Gente que cumple el papel dentro de la brujería, la hechicería, el ocultismo, el chamanismo, como le quiera llamar. Gente que se dedica y se consagra específicamente para cumplir esa función ante otros altares que no son del Dios vivo. Gente que viste determinada vestidura para cumplir esas funciones. Entonces, hay un paralelismo. Hay algo que está funcionando casi que al mismo tiempo del sacerdocio del cristiano en el sacerdocio de la oscuridad. Quizás gente que ame lo negro, gente que tenga determinadas funciones en determinadas épocas del año, ante las fiestas, ante cada etapa que llega, y es requerido un servicio espiritual de las tinieblas y de Satanás, con gente que se dispuso bajo diferentes actividades apartadas del orden bíblico. Porque ese es el punto. Incluso va a encontrar usted gente que mezcló las funciones y tiene religión cristiana y al mismo tiempo practica la hechicería y la brujería. Cree en Dios y cree en Cristo y al mismo tiempo puede probablemente pedirle a entidades que el Señor las reprenda en el nombre de Jesús, como Mashimón y otras entidades. Amén. Y van a lugares específicos para hacer esas funciones. Y hacen tratos de regresar a determinados altares con frecuencia, porque si no regresan, pareciera que les va a ser requerido el pacto que un día hicieron al ir y tal vez haber entregado a sus hijos ante una entidad espiritual, llámese como se llame, pero a esa mezcla entre cristianismo y esas corrientes se le llama sincretismo. Y en Guatemala hay pueblos dedicados específicamente a ese sincretismo, con alguna religión que pareciera muy grande, pero en su momento ha habido ausencia de la palabra de Dios para decir no se puede tener esa mezcla. El sacerdocio del cristiano es según el orden con el que Cristo cumple el papel por su sangre que nos limpió, que nos alcanzó y que nos, como lo vamos a ver ahorita en la palabra, nos hizo libres de una vana manera de vivir que heredamos, dice el apóstol Pedro, de nuestros padres. Ahora, si ese sacerdocio tiene una función, me falta un punto acá y no lo quiero dejar ahí perdido. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que había sido diseñado específicamente para separar hasta dónde el acceso de unos y el acceso de otros. Se requería, mire, demasiada, casi que exactitud, porque no voy a decir perfección, porque nadie hubiera podido entrar. Pero ¿sabe cuál era el motivo para poder tener acceso? La sangre que era ofrecida. Porque sin derramamiento de sangre, decía la ley, no había perdón de pecados. Entonces el sacerdote venía con una ofrenda en la que él se tuvo que haber purificado. Por esa ofrenda él podía encontrar acceso. ¿Estamos acá? Solo quiero que vean, nuestro sacerdocio es exclusivamente originado por la sangre y el sacrificio de Cristo. ¿Estamos acá? No es por nuestra justicia, no es porque sea una religión. Por eso es que hay gente que todavía defiende religión. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de una experiencia con el Dios vivo, el cual no es religión. Por ese trabajo espectacular, único, extraordinario de Dios es que respiramos. Es que nuestro cuerpo funciona. ¿Cómo puede explicarme usted funciones en sus órganos? Mire, ¿cuánto hay en la función de un riñón? ¿Usted cree que esto es casualidad y eso es religión? Es Dios mismo obrando con tal exactitud. Pero hemos metido a Dios dentro de 4 paredes de un templo, de una iglesia, para creer que eso es Dios. Dios está específico en todo lo que hacemos.
Es particular en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, dentro o fuera del contexto religioso. Ahora, el día que Jesús muere, el momento en el que Él está en la cruz del Calvario y Él exclama esas últimas palabras, después de entregar su espíritu y estando clavado, lastimado, herido, despojado, desnudo, avergonzado, sus últimas palabras son: consumado es. En inglés esto se traduce como terminado, finished. Y en ese momento exhala y entrega su espíritu. En ese momento, registra la Biblia, que en el templo donde estaba separado, ya no era el tabernáculo de Moisés, sino en el templo que habían construido estaba esta separación, el velo se rasga completamente. Aparte de que la tierra tiembla, el velo se rompe, porque eso anunciaba que la separación entre los lugares fue derribada cuando Él abrió el camino por su sacrificio. Por eso es que ese pasaje de Hebreos que acabamos de leer dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces puedo entrar como yo quiera, solo con que vengas necesitado, arrepentido. El Señor no te va a decir quédate afuera. Él no va a ver tu nivel de perfección, sino va a ver tu confianza en la obra que Cristo hizo. Por eso es que si fuera por cuestión religiosa, usted clasificaría, ¿estamos acá? Vaya. O usted clasificaría a quién califica y a quién no califica. Y delante de Dios no hay uno solo que califique. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero entonces pongámosle una penitencia para que logre un mérito y así pueda alcanzar de Dios un favor. No, no hay penitencia que pueda cumplir el precio o pagar el precio para tener el acceso a la presencia de Dios. Pero entonces que ayunen, entonces que oren, entonces que se latiguen, entonces que se sacrifiquen. No, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo hoy vemos dentro del mundo religioso, llámese como se llame, evangélico si quiere, gente que califica a los demás solo porque no hacen los sacrificios religiosos como Él los hace. Entonces se pone en el plano de ver a los demás con desprecio. Estos no buscan como yo busco. Había gente religiosa a la que Jesús dijo que no alcanzaron justicia cuando empezaron a calificarse ellos como aceptos y a descalificar a otros porque no hacían como lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Hay un publicano, que los publicanos eran despreciados por su forma de vida enajenada a la forma de vida de los religiosos del momento. Y hay un fariseo propietario completamente de todas las prácticas religiosas. Y Jesús relata este pasaje. Y dice que el fariseo empieza a decir: yo te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Y por el otro lado está el publicano con su rostro caído, su corazón hecho pedazos y solo dice: sé propicio a mí. Señor, sé propicio, es decir, considérame, ponte en el lugar. Ser propicio es ser apropiado. O sea, yo tengo una vida, ¿me permite que utilice este término? Yo tengo una vida tan llena de desgracia que solo quiero que consideres mi desgracia. No tengo cómo cumplirte, no tengo cómo agradarte, no tengo ni siquiera cómo levantar mi rostro. Solo considérame en mi desgracia. Y dice la Biblia que ese salió justificado. Es decir, consideró su estado para vaciarse y sentirse totalmente pobre. Y a ese dijo Dios: ahí tengo mi lugar. Con este que no viene presumiendo de lo que tiene ni de lo que hace, ese viene confiadamente a un trono de favor que no se merece. Entonces, si esa función fue capaz de ser otorgada por gracia, Hebreos 4:16, otra vez quiero que lo considere en esta versión, que es la nueva
traducción internacional. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. En la otra versión dice el oportuno socorro. Que pareciera que es redundante, ¿no? Acerquémonos al trono de los favores no merecidos para recibir misericordia y hallar el favor no merecido que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuándo es cuando usted más necesita? Cuando usted tiene, no necesita. Entonces, la necesidad solo surge por lo que no tenemos. Entonces, bajo ese contexto, quiero mostrarle Hebreos 10:12, y dice que Él, o sea, Cristo, Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, Él entró y un solo sacrificio, lo va a decir luego Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Es decir, les dio la cualificación. No dije la calificación, dije la cualificación. En términos cualitativos, ¿estamos acá? En términos de calidad. Usted siempre ha oído hablar de cantidad y de calidad, ¿verdad? Pero la calidad es calificada. A ver si se lo puedo poner así solo para no hacerlo, para no hacer confuso el momento con términos. No es cuestión de adornar, sino de poder entender esto. Somos calificados cuando fuimos cualificados. No sé si lo traslado como pretendo y si me voy a dar a entender con esto. Nos van a calificar la calidad que tengamos. Entonces el Señor nos cualificó, nos dio calidad para que cuando se nos califique, nosotros podamos decir, mire, yo no tengo absolutamente, pero ni siquiera la punta de un cabello que pueda presumir que yo lo merezco. En mí solo hay la certeza que si no fuera por un sacrificio que no merezco, yo no podría pero ni acercarme. Por lo tanto, cuando venga alguien con necesidad, yo no puedo verlo con arrogancia, con altivez. Y sin embargo, esto es algo que tristemente pasa dentro de muchas iglesias. Se menosprecia a los demás cuando se ve cuál es su deficiencia. Se descalifica cuando se ve, y yo no estoy diciendo que Dios ame el pecado, porque hay una gran diferencia entre que Dios haya pagado el precio por el pecado y lo pase por alto. No fue pasado, aunque la Biblia dice que habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero Dios no pasó por alto el pecado, fue pagado absolutamente hasta el punto que Jesús dijera consumado. Es decir, no quedó ni siquiera, es que no sé si decírselo en términos monetarios o en qué medida, en gramos, en milésimas, ¿cómo le digo? No quedó absolutamente nada pendiente. Ahora la calificación viene porque Él se sentó para siempre habiendo ofrecido un solo sacrificio por nuestros pecados. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, lo que sucede en el sacerdocio es que te fue otorgada la calificación para acercarte a Dios por medio de la sangre que Él derramó. Amén. ¿Por qué alguien no se acercaría? Porque siente que no lo merece. Porque la mayor parte de gente, mire, yo quisiera ir a la iglesia, pero voy a ir cuando yo ya haya dejado esto. Yo voy a buscar a Dios cuando yo ya no esté pecando en esto. Y es un hecho que Dios nos quiere limpios, pero nosotros nos hemos encargado de ponerle parámetros a la gente para que se acerque. Si usted no viene con estas condiciones, mire, lo único que la Biblia dice, vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados. El que ya se cansó de vivir en ese nivel de desconsuelo, de desgracia, probablemente de adicción. El que dice, ya me cansé de fallar en esto y no puedo dejar de hacerlo, de fallar. El que viene con ese nivel de certeza de su condición, a ese el Señor no lo va a echar fuera.
A la mujer adúltera nosotros le hubiéramos dicho, a ver, deje de pecar, deje su adulterio y entonces Jesús le va a hablar y se va a acercar a usted. Por supuesto, Jesús le va a decir, vete y no peques más. Pero antes de decirle eso, le hizo entender, le demostró que él no la condenaba. Lo que hemos aprendido. Nosotros lo hubiéramos hecho al revés. Nosotros no hubiéramos dejado que los ladrones platicaran con Jesús, que las prostitutas platicaran con Jesús. No hubiéramos dejado probablemente que los cobradores de impuestos, aquellos que tenían mala reputación, se hubieran acercado a Jesús. No lo hubiéramos permitido. Les hubiéramos dicho, no, primero límpiense. Y el Señor hace lo contrario. La defiende a la mujer adúltera. Eso sí, el entender el favor no merecido libera, rompe el yugo de esclavitud cuando alguien se siente amado, perdonado, conociendo su condición y sabiendo que Jesús conocía esa condición, le dice, ni yo te condeno. Ahora que ya te mostré que no hay condenación sobre ti, ahora sí vete y no peques más. Cuando esa revelación no es dada, luchamos con la acusación de no poder ser libres. Y es un círculo vicioso para no tener la determinación. Al decir un círculo vicioso es porque se convierte en una situación de la que no salimos al ver solo la condenación de nuestra propia culpa, de nuestro propio pecado. Si supiéramos que Él, a pesar de esa condición de pecado, no cerró la puerta, sino... ¿Usted cree que Jesús no sabía los errores que usted y yo habríamos de cometer después de haber conocido su obra? Pregúntele al que está a la par. Pregúntele al que está a la par, o usted que está en casa. Si el Señor hubiese considerado que aún habiendo recibido esa revelación, seguíamos con esa propensión al pecado, ¿por qué habría Él de morir entonces? Pero a pesar de eso, pagó el precio. Y con esa ofrenda hizo un trabajo eterno. Versículo 6 de Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Ya voy a ir terminando. Al que nos ha hecho, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero enfatizar esto porque esta escritura ha sido muy debatida, principalmente porque hay corrientes que designaron una función en el presbiterio. El término presbítero es una persona exclusiva para una función eclesiástica. La palabra eclesiástico equivale a iglesia. Eclesia es iglesia. Entonces, una función eclesiástica es una exclusividad dentro de la iglesia. Pero un presbítero es una persona designada exclusivamente y único para ejercer esa función. Ahora, el sacerdote tiene esa función exclusiva que no la tienen los demás. Pero no podemos nosotros creer que una persona sea la única dentro del conglomerado de la iglesia. Entonces, usted designa las funciones que le corresponden en su oficio delante de Dios a alguien que las haga por usted. Ahí está el pastor, ahí está determinada. No quiero tal vez enfatizar en títulos ahorita, sino en funciones que no las cumplimos porque se las designamos a alguien más, porque no hemos recuperado una verdad preciosa en nuestra identidad al haber creído en Cristo, y es el papel, la función, el trabajo, el ministerio, si le puedo llamar, de ser sacerdotes delante de Él, para Dios su Padre, según Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6. Léalo conmigo una vez más, solo que yo quiero mostrarle ahora otra versión. Dice la Reina Valera 60, nos hizo reyes y sacerdotes. Luego de esto vamos a ver
la gracia de tu reino, pero hoy estamos hablando de la gracia de tu sacerdocio, porque reino es para reyes y el sacerdocio, obvio, es para sacerdotes, pero ¿las mujeres pueden cumplir este papel de sacerdotes delante de Dios? Por supuesto. El apóstol Pablo dice que ya no hay distinción entre varón y mujer en términos de su cercanía con Dios, ni entre judío ni griego, sino en Jesús fuimos hechos una sola simiente. Entonces las mujeres pueden cumplir la función sacerdotal bajo esa premisa. Y no solo es una premisa, es la afirmación total. Jesús, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Entonces, hay una degradación. ¿Hay un nivel inferior en la mujer acaso? No. En Jesús fue pagada, fue recuperada la identidad que se perdió incluso para la mujer. Porque fue señalada por el pecado, fue señalada y no hay ya, estando en Cristo, más culpabilidad. Ahora quiero que vea esta otra versión. Esta es la Nueva Biblia de los Hispanos en Apocalipsis 5, 9, 10 y dice: cantaban un cántico. Aquí ya no estoy en Apocalipsis 1, observe las repetidas veces que en la palabra de Dios se confirma el sacerdocio que te fue dado. Me ayudan, mis amados. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, lea conmigo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, equivale a redimiste, para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Quiero que observe, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Allá el sacerdocio era exclusivo para una tribu, pero dice que con su sangre, usted, yo no sé si ya notó algunos puntos acá que son constantes dentro del papel sacerdotal. Primero, que nos acercamos por su sangre. Quiero que vea acá en ese pasaje de Apocalipsis, por favor, en el capítulo donde estamos, que es el capítulo número 5. Dice que con su sangre compró para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora aquí viene el 5. Y también a vosotros, perdón, aquí estoy en Pedro, perdone, creo que me falta acá una parte, me falta el versículo 10, sí, acá está. Los compró de toda tribu, lengua, pueblo, nación con su sangre y los ha hecho un reino. Mire pues, dígale que está a la par. ¿Estás acá? Si te pierdes esto, no lo vas a compartir porque no lo vas a entender. No pases de noche esto. Con su sangre, de toda tribu, lengua. ¿Qué más decía? Pueblo, nación. Hizo un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Se recuerda que Apocalipsis 1:6 decía que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Es que este es un título, esta es una designación, esta es una habilitación, esta es una cualificación. El término cualitativo se refiere a calidad. Ahora, veamos, ya terminando. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 5. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mire qué precioso, para un sacerdocio. Somos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Vosotros, está en plural. No le está diciendo a una persona: tú eres el que va a ejercer y los demás no. Tú eres sacerdote en tu casa, eres sacerdote en tu trabajo. Y es que vamos a entrar en esos detalles. Este tema no se va a quedar acá. El tiempo ya se agotó y no quiero prolongar más para no agotar también su atención. Pero quiero tampoco dejar inconcluso esto. Ese sacerdocio en nosotros que somos como una casa espiritual, ese sacerdocio es santo. Pero
esto es impactante, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, no por medio de alguien más, no por medio de cualquier otro nombre, no por medio de cualquier otro mediador, es por medio de Jesucristo. Esto está escrito, esto no lo escribió ni lo escogí, puede compararlo en cualquiera de sus versiones. Entonces, este sacerdocio es para ofrecer sacrificios espirituales. Jesús está a la diestra del Padre. Lo acaba de ver en Hebreos 4. Jesús está a la diestra del Padre. Ahora, nosotros como piedras vivas, ese es un tema precioso, las piedras vivas. Porque en el altar, muchos altares, mejor dicho, se levantaban con piedras. Jacob preparó altares. Hay un altar en donde Jacob pone una piedra y derrama aceite sobre ella. La diferencia es que nosotros somos esas piedras vivas. Somos la casa espiritual. ¿Y sabe qué es lo precioso? Esas piedras son preparadas para que se ofrezca en ellas. No para ellas, sino en ellas, a través de ellas. ¿Estamos acá? Se preparaba el altar y esas piedras tenían una función. Ahora, nosotros, como piedras vivas, vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Ese es el tema. Tenemos que aprender a ejercer el sacerdocio y a ofrecer. ¿Sabe que en el tabernáculo no había una silla? Y se lo he insistido. Había una mesa, sí. ¿Sabe por qué no había una silla? Porque el sacerdote tenía que oficiar, tenía que ejercer el trabajo de pie y presentarse y alzar los panes. No lo hacía sentado en la silla. No podía haber sentado, encender el candelabro. Imagínense que el Señor le hubiera dicho: y en silla de ruedas vas a entrar al lugar santísimo a ofrecer la sangre una vez al año. Por eso es que la función, si la viéramos en el plano espiritual, cuando usted alza sus manos, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted se postra, cuando usted abre sus labios, y dice luego en otro pasaje que lo vamos a ver en el próximo tema, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcan a Dios un fruto de labios. Alábenlo con himnos, con cánticos, con salmos. Y cuando yo voy, esas son 3 dimensiones: himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Por qué en nuestra estructura, en el servicio que hacemos, tratamos de ocupar esos 3 elementos? Porque el cántico espiritual es un cántico que va a venir no de la improvisación, pero sí de lo espontáneo. Y ya no es el salmo simplemente, aunque los salmos tienen, aquí hay una distribución entre himnos, salmos y cánticos. Hay una distribución de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, si usted quiere. Pero en el momento en el que se entra con el cántico espiritual, el Espíritu Santo pone en tu corazón palabras, cántico nuevo. Un fruto de labios que nunca lo habías cantado, que no lo habías aprendido, y tal vez sea tu salmo, tal vez sea tu experiencia en medio de una crisis, en medio del momento que estás. Por eso es que la iglesia tiene que ser enseñada a ejercer su sacerdocio y no a ser espectadora. Qué aburrido sería ir a un servicio dentro de la iglesia y ver cómo fulano danza, cómo mengano canta, a ver qué show tiene el ministerio de alabanza aquí cantando, las luces, a ver el humo, lo que sea. No, esto no es un show. Este es el lugar donde las piedras vivas se reúnen para levantar ofrenda, para levantar un sacrificio espiritual aceptable a Dios. Y no podría ser aceptable si no es a través de Cristo. Tú vienes y le dices: Padre, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis manos, te ofrezco, Señor, mi ser, te ofrezco gratitud. Yo presento delante de ti, y cumples un papel sacerdotal. Yo te quiero invitar a que rompas todo molde de espectador y te atrevas a meterte a la presencia de Dios. Cuando lo hagas a ese nivel, la unción del Espíritu Santo viene y te inspira una palabra profética, te inspira lenguas, te inspira
el bautismo en el Espíritu Santo, la sumersión, el hecho que seas empapado, metido, sumergido en la presencia de Dios, a ese punto, eso implicaría el bautismo en el Espíritu Santo. Ser lleno de tal manera que te quedas inmerso en su presencia. Si sigue leyendo el versículo 6 de Primera de Pedro, dice: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí que pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular. Es que somos las piedras vivas porque Él es la piedra angular. Y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido. ¿Sabe por qué nos alineamos como piedras vivas? Porque Él es la piedra angular que se ofreció al Padre, sobre el cual, en el término de piedra angular, sobre Él se levanta como único fundamento, que Él es toda la construcción de la iglesia. Entonces, si Él como piedra angular, por supuesto Él es la principal piedra viva de este altar. Y la Biblia dice que Jesús se goza en la alabanza de su pueblo. La Biblia dice que Jesús, hay un salmo precioso en el que Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Es decir, cuando usted adora, cuando usted levanta, Jesús lo hace también hacia el Padre. Por eso es que hay una invitación. Algunos términos señalan, mire, por ejemplo, la noche en la que Jesús es entregado, después de ministrar la comunión, la última cena, la Santa Cena, dice la Biblia que Jesús cantó el himno. Ahora, Jesús cantando y ministrando con las piedras vivas, el que no tiene esa enseñanza y esa revelación se aburre, ya no hay a las horas de que el servicio termine, ya está desesperado. Pero el que ha entrado a la presencia de Dios con un sacerdocio donde sirve junto al sumo sacerdote, que es Cristo, que nos abrió el camino para entrar y ministrar con Él, usted no quisiera que ese tiempo se terminara. Cuando dobla rodillas, cuando toma la palabra y se ha convertido en una piedra de tropiezo para los que no creen esto, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Créeme, creemos en esto porque la palabra de Dios nos da la autoridad para creerlo. No es una corriente de la religión ni de la tradición. Aquí Jesús enseñó en su palabra: ustedes invalidaron el mandamiento por su tradición, dice. Es decir, hay tradiciones que ignoraron la palabra de Dios. Se lo dijo a los fariseos. Y termina diciendo el versículo 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con esto vamos a continuar. ¿Para qué nos llamaron en el sacerdocio? Para anunciar los poderes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sacerdotes de Dios, pónganse de pie. Si estás en casa, donde quiera que te encuentres en este momento reviviendo esta palabra, yo quiero decirte que el sacrificio de Cristo es el único medio para poder ser agradables delante de Dios. Dios conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, dice la Biblia. Y sabiendo Él eso, no nos desechó, proveyó el medio. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres recibirlo? Y quienes estamos acá, si podemos alzar nuestras manos si quieren hacerlo y decirle: Señor, gracias por el sacerdocio que me diste. Gracias por el sacerdocio que me diste, que me encomendaste, que me entregaste para ofrecer sacrificios espirituales. Limpia mis vestiduras en tu sangre, lava mis manos. Si le estás entregando tu corazón a Cristo, dile: perdona mis pecados. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Entra en mi vida, Señor. Creo que moriste por mí y pagaste por mis pecados en la cruz. Resucitaste al tercer día. Estás sentado ahora a la diestra del Padre. Y hasta ese trono de gracia yo me acerco esta noche. Esta es la gracia de tu sacerdocio, varón y mujer, que has creído en Cristo. Te hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. ¿Qué tal si le pides lo que tu corazón esta noche quiere decirle y se lo pides? Porque el Espíritu Santo te inquieta. Yo sé que está poniendo palabras dentro de ti, en tu corazón, y le estás clamando y diciendo: abre mis ojos para ser el sacerdote que tú quieres. Abre mis oídos para escuchar tus indicaciones. Yo no me puedo quedar con la boca abierta, porque ese es el recurso que me diste. Yo quiero hablarte. Ahora te pido, no con mis pensamientos, porque la Biblia dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así es que parte de mi sacerdocio es abrir mis labios. Fruto de labios, dice la Biblia. Padre, yo ruego por un despertar a la revelación gloriosa del llamado que nos hiciste, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llegar a casa y hablar en ese sacerdocio delante de Dios por las necesidades, para interceder por los tuyos, para clamar, para levantar ofrenda de gratitud, para levantar una ofrenda de alabanza delante de Dios. Este es el tiempo que el Señor está habilitando. Es el tiempo en el que el Espíritu Santo está ministrando de tal manera que tú no te vas a quedar como un espectador, como un observador. Gracias, Jesús. Señor, levantamos nuestras manos como tu palabra nos enseña a hacer, sin ira, sin contienda. Nos acercamos al trono de la gracia. ¿Hay alguien esta noche que necesite el oportuno socorro de Dios? Reciba la respuesta, reciba la fortaleza, porque Dios te está diciendo que el camino está abierto y tú puedes acercarte directamente a Él. El único mediador es Jesús, por el cual el camino fue abierto, el velo fue roto. Su amor es inagotable y creemos ese amor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres abrir tus labios y levantar tu voz? ¿Me recibes en casa? Para siempre. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Tu amor es inagotable, Jesús. Gracias. Cada miedo y temor se apaga. Recibe en el nombre de Jesús. Aún hay más. Aún hay más. Recibe en el nombre de Jesús. Renuevan mis fuerzas. Ahora va a empezar el Señor a levantar tu cabeza cuando sabes que Él se propuso cualificarte, darte la calidad que no tienes en tus fuerzas humanas. A pesar de los que te descalifiquen, a pesar de los que digan que tú no lo mereces, a pesar de los religiosos que digan por qué ellos lo hacen si nadie los nombró, el Señor fue el que te abrió el camino. Él te ha perseguido para cumplir este propósito. Recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús, por este tiempo precioso que nos has regalado. En el nombre de Jesús.